Bueno, pues espero que a todos os haya gustado. Como dijo Javier, es una película muy dura. A mí me ha costado verla de seguido porque estaba muy emocionada. No sé si alguien tiene una pregunta. La dinámica que vamos a ir haciendo es, si nadie se calienta para hablar, empiezo yo. Y haremos aquí una pregunta y luego en la sala 2 harán otra. Así que, si nadie quiere empezar, empiezo yo. Bueno, yo entiendo, al hilo de lo que dices, entiendo que es una película dura, es muy cruda, pero es cierto que es de esas películas que merece, como casi todas, ¿no? Pero en este caso más, hablando del tema que se habla, merece quedarse uno hasta el final para ver los títulos de crédito y ver hasta qué grado de realismo ha llevado Alberto Rodríguez y todo su equipo la película. Me parece un trabajo encomiable. Alberto suele trabajar con sus departamentos desde su primera película y yo creo que esa suma de talentos en todos los departamentos se nota de qué manera en esta película, ¿no? Porque tanto la fotografía de Alex Catalán, como el vestuario de Fernando García, como la peluquería y maquillaje de Yolanda Piña, como los decorados de Pepe Domínguez son apabullantes. A mí me meten de lleno en la película desde el minuto 1. Sobre todo en las últimas fotos, merece un montón. Hay de esas películas que a lo mejor te sabes en los créditos, pero en esta película yo en concreto sí que creo que merece la pena vérselos todos, porque de hecho la foto de esa de los dos que suponemos que encarnáis vosotros, es muy logrado lo que tú estabas diciendo. Sí, bueno, en la primera foto sale Manuel, el Manuel real, junto con Pino, que no se llama Pino. Yo cuando Alberto me llamó para esta película, no me llamó para ese personaje, me llamó para otro. Pero después de leer el guión, yo le dije Alberto, te agradezco mucho que me hayas vuelto a llamar para una película, pero realmente a mí el personaje me interesa, ya que no puedo ser joven, obviamente. Es el amigo, el compañero de celda. Me parece que es un personaje muy rico, lleno de matices, de colores, un tipo que lleva toda la vida en la cárcel y que tiene esa historia, ese aura, ¿no?, detrás de él. Me parece que es un tipo a defender, o sea que si me permites hacerlo. Y le costó al tío como un mes y medio, 2 meses, darme el sí, porque él tenía otro tipo de actor en la cabeza, un tipo con otro físico, con mayor envergadura, que solo ya verle infundiera miedo, ¿no? Y logré darle la vuelta y le agradezco mucho la confianza a Alberto en ese sentido. Esa foto me sirvió para encarnar al personaje, porque debía engordar. Él me pidió que comenzase a engordar. Engordé de hecho 8 o 9 kilos para esta peli, me dejé esta barba, y luego son retales, el personaje son retales de muchos presos. Sobre todo me sirvió una biografía de Ramón Draper Miralles, que se titula, es muy recomendable para quien le interese el tema, se titula De las cárceles de Franco a las prisiones de la democracia, y habla de cómo era la vida de los presos en los años 60, comienzos de los 70, con violaciones grupales, con palizas sistemáticas de los funcionarios, con traslados horribles de un penal a otro de España, viajando en peor que rebaños de ovejas en trenes de tercera o de cuarta. Y me sirvió mucho, como os digo, tanto ese como el Hombre huye de José Tarrío, y como documentales de Teleprisión, un documental que hizo uno de los presos, no recuerdo ahora el nombre, era el compañero de Rafi Escobedo en el caso de los marqueses de Urquijo, Javier, no recuerdo el apellido, y fue un poco el instigador de este documental, que es terrorífico, porque si os dais cuenta, al final de la película era cuando comenzaba a entrar el caballo en las cárceles, todavía no ha entrado. Cuando llega el caballo y por ende llega el SIDA, la cárcel se convierte en auténtica selva. O sea, ese documental de Teleprisión es terrorífico, ver a los enfermos de SIDA muriéndose en las celdas, completamente aislados y sin ninguna atención médica. A raíz de esto, a mí me surgía si habíais llegado a conocer, o Miguel o tú, a alguno de los presos de Copel, porque en concreto nos ha escrito un preso de Copel que le encantaría, sí, a raíz de que ha visto que vas a venir tú. Entonces, si habéis podido contactar con alguno para conocer la historia como mucho más de cerca. Contactamos con uno de los líderes, de hecho sirvió para perfilar muchos detalles de guión de Alberto y Rafael Cobos. Se llama Daniel Pont,
y es un tipo de 70 y muchos años. Él decía que deben de sobrevivir pocos de aquellos líderes de la Coppel, ¿no? Muchos por enfermedad, otros por edad, y él sobrevive, yo creo, de las ganas que tiene de luchar todavía, porque es un tipo... A todos estos presos, cuando les ves los ojos, en la mirada, hay una mirada que encierra muchas cosas, pero sobre todo frustración, ira y un rencor que no acaba de irse, ¿no? Y fue muy curioso el estreno en San Sebastián. Inauguramos con esta película fuera de concurso la 70 edición del Festival de Cine San Sebastián, en un cursal lleno, que es algo emocionante, porque yo en los últimos años he estado en San Sebastián, he tenido el privilegio de ir con varias pelis, pero hacía 3 años que no vivía una ovación y disfrutar del cine en una sala llena, y es un auténtico, como hoy, es un auténtico privilegio como espectador poder disfrutar de películas como esta. Y él estaba allí, Daniel Pont, es un tío rocoso, muy duro, y la mujer nos aseguró que se había emocionado como 3 o 4 veces durante la película, con lo cual era uno de los exámenes a los que Alberto tenía más miedo, porque decía, si pasamos el examen de Daniel Pont, es que creo que la película va por buen camino, ¿no? Alberto tiene una metodología de trabajo muy particular, que por desgracia no suele hacerse mucho en este país, quizá por el dinero, ¿no? Él invierte dinero de la producción en el tiempo para ensayos, con lo cual él necesita ensayar toda la película, hace un mes de ensayos, incluso con los personajes más pequeños de 1 o 2 frases, y cuando llegas al set de rodaje el primer día tienes un bagaje, una información absolutamente acerca no solo de tu personaje, del resto de personajes, de cómo quiere enfocar la escena, incluso de los tiros de cámara. O sea, muchas veces está el director de fotografía y tenemos claro ya la puesta en escena, y para que todo fluya de otra manera, ¿no? Más rápido. Y en ese sentido, el diálogo con él es constante, es un tipo que lo tiene todo muy claro. Yo soy de los actores que llevan mi propuesta, no solo del personaje, sino de la historia en sí, y muchas veces es difícil ganarle la partida porque lo tiene muy claro y los argumentos son de muchísimo peso. Es un tío que trabaja con muchísima información. Este guión es de 2005, si no me equivoco, 2006, y estuvo en un cajón durante muchísimos años hasta que ha podido hacerse. Y yo creo que merece la pena verlo. Es curioso lo de Alberto porque no solo es esta película, es La Isla Mínima, es El Hombre de las 1000 caras, es Grupo 7, revisita un pasado reciente de nuestro país, desde el thriller o desde el drama carcelario como este, y es muy curioso cómo lo enfoca, ¿no? Yo le doy mucho valor, ojalá que esta película funcione, creo que es importante no solo para la gente que hacemos cine, sino también para los espectadores, en un momento en el que las plataformas tienen muchísima fuerza y no todo lo que hacen es de calidad. Entonces, en los cines ahora mismo, en estos es de los pocos que se salva, pero hay muchos cines que apuestan por los superhéroes, por comedias facilonas, y nos estamos olvidando realmente del cine de personajes y de las historias importantes que por lo menos a mí como espectador me atraen y necesito. Está muy emocionada Eva por venir, vamos, os ha puesto en las redes un montón. Oye, necesitamos espectadores como Clara. Que, bueno, como decía antes, en este caso me costó convencer a Alberto, pero yo creo que ha sido el tesón y las ganas, mi olfato a la hora de buscar personajes que realmente en los que uno pueda zambullirse y tengan carne y tengan chicha, ¿no? Para trabajar como actor. Y no siempre se da esa oportunidad. Obviamente en este país hay muy pocos actores que puedan elegir. Yo en algún momento me he sentido privilegiado, pero no creas tampoco que puedo elegir tantísimo. Principalmente porque no hay tan buenos guiones. Yo creo que estamos viviendo un momento, una época de autocensura en la que los mismos creadores, guionistas, directores, productores están pensando más en lo que puede funcionar en taquilla y en los gustos del público, los gustos de los señores que se dedican a financiar películas, que no en contar historias en sí mismas. Entonces, en este sentido, yo creo que la peli de Alberto tiene todavía muchísimo más valor por ese rigor y por ese compromiso a la hora de trasladar la pantalla de una película como esta, que, insisto, ojalá funcione. Además, yo creo que ahora que se están... Y perdona, dicho esto, yo siempre digo una cosa, el trabajo del actor, o sea, es un trabajo, es una suma de muchos trabajos. El trabajo en cine para mí es un trabajo en equipo, pero sobre todo cuando el guión está bien hecho, cuando los diálogos están tan depurados, cuando estás en manos de un director como Alberto Rodríguez, Martín Cuenca,
Fernando León, Mariano Barroso. Quiero decir que hay muchos directores y directoras en este país, Isabel Coixet, Itziar Bollaín. Los actores tenemos mucho ganado. Y a raíz un poco de lo que estabas diciendo antes, de que la película es necesaria, ahora que se está desentramando mucho todo lo que fue la transición, en verdad, algunas cosas que nos contaron que no fueron verdad, ¿crees que un poco este tipo de presos, pues como Manuel o como Pino, fueron los eternos olvidados de la transición? Porque de hecho hoy ha venido una profesora de Derecho a ver la película, porque la quiere poner en la universidad, o sea, quiere traer a los chavales también a que la vean, y nos han contado que finalmente estos presos que salieron a los 10 años fueron otra vez encarcelados y tuvieron que pagar su pena, o sea que aún así 10 años después tuvieron que seguir pagando por delitos que evidentemente con penas que no eran morales ni nada. ¿Crees un poco que esta película hace o memoria a estos eternos olvidados que no tuvieron ley de amnistía ni absolutamente nada? Hombre, yo creo que como espectador es muy fácil ponerse en la piel de ellos, generan empatía a los 5 minutos, ¿no? También es cierto que la mirada de Alberto en ningún momento es condescendiente, porque en ningún momento habla de los castigos, de los delitos que han cometido, con lo cual en ese sentido es mucho más sencillo, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, no sabe si han matado, si han asesinado, si han violado, pero sí es cierto que la gran población reclusa en aquella época se les aplicaba, como he dicho antes, la ley de vagos y maleantes, y había muchísimo analfabeto, de extracto social bajísimo, que no tenían dinero como para acceder a una buena defensa o a una defensa digna, y había muchos homosexuales, como el caso del personaje de Bonnie, en esa escena maravillosa donde le toca la pierna y dices, coño, claro, es que este hombre no ha hecho nada con muchos otros, simplemente por su condición sexual podían tirarse años y años en la cárcel. Había médicos abortistas, había actores, como el caso de La Trinca con el famoso caso de La Torna, había trabajadores de la SEA. Quiero decir que había la población reclusa estaba llena de presos que no todos eran delincuentes comunes, ¿no? Y es cierto que los presos políticos tuvieron derecho a la amnistía y salieron al poco tiempo, y los presos sociales no fue así, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención. Creo que a día de hoy esto sería inviable, porque la cárcel modelo de Barcelona está en el corazón, o estaba en el corazón, en pleno corazón de la ciudad, y el diálogo a través de esos rosetones enormes era constante con los viandantes y con los familiares. Llegaban a hablar con los viandantes cuando no tenían derecho al vis a vis o a tener una visita, hablaban a través de esos rosetones enormes, ¿no? Y es curioso cómo en aquella época se propagó esa asamblea, ese cooperativismo de Coppel, desde el penal de Santa María a la cárcel de Carabanchel o de Modelo. A mí me llama muchísimo la atención, ahora mismo en la era de internet, con teléfonos móviles y demás, sería muy rápido, muy fácil, muy sencillo, pero en aquella época era harto difícil. ¿A ti? ¿Cómo se hace? Bueno, destacaría el arco del personaje. Me parece que es un tipo muy pragmático, que no cree que vaya a pisar nunca la calle, y por eso se encierra dentro vive en una prisión dentro de esa prisión, ¿no? Con ese punto de fuga que le ofrecen las novelas de ciencia ficción, sus camisas, y hasta que llega el personaje de Manuel, que es como una metáfora de la democracia, ¿no? De los aires nuevos de libertad en el país, y le hace tambalear el suelo. Me parece muy hermosa esa relación y el arco que tiene el personaje. Luego, tanto Alberto como yo decidimos que no tenía que ser un tipo que tuviese ningún exabrupto, que infundiese no miedo, sino más bien respeto, y todo desde la contención y desde la sobriedad, haciendo un personaje muy erático y que yo creo que funciona. Muy paternal también. Sí, bueno, es fácil con el personaje de Miguel también. Con Miguel genial, ¿no? Con Miguel muy bien, Yo creo que al principio nos dio un poco de susto, porque cuando Alberto, esto creo que se puede contar, cuando Alberto lo eligió para hacer el protagonista, fue en plena pandemia o al poco de la pandemia, y tuvo una videollamada con él, con lo cual no vio lo fuerte que estaba. Miguel llevaba una camisa así como holgada,
y cuando lo vio por primera vez en Barcelona, cuando comenzamos los ensayos, se asustó mucho, porque el bíceps de Miguel es como mi cabeza, o sea, es como Conan el Bárbaro. De hecho, le dijo, solo hay 2 personas en aquella época, a finales de los 70, que pudieran estar tan fuertes como el personaje de Manuel, que sois tú y Schwarzenegger. Sería imposible, habría que hacer algo, tendría que cambiarte en las escenas que salgas desnudo, tendría que, por efectos digitales, o no sé qué coño voy a hacer contigo, Miguel. Entonces Miguel estuvo a punto de tirar la toalla, porque dijo, bueno, pues falta un mes para comenzar la película y yo no puedo cambiar mi cuerpo. Y lo sometieron a una dieta estricta, lo llevaron a un dietista, empezó a adelgazar mucho y al final perdió sus 8 o 9 kilos durante el rodaje. Se lo tomó muy en serio. Yo creo que es un actor con muchísimas posibilidades, muchísimo talento, con una mirada y un físico arrollador y que le va muy bien al personaje. A ti. Bueno, es cierto que yo no soy un actor que se lleve el personaje a casa, pero sí es cierto que cuando, como bien dices, cuando trabajas historias como esta y te enfangas y hay, como decía antes, hay mucha información que de alguna forma te contamina, no solo actoralmente, sino personalmente, pues es normal que haya días más duros que otros. Recuerdo las jornadas eran maratonianas y el hecho de rodar en celdas tan pequeñas con un equipo que no era tan reducido, porque como habéis visto es una película de producción grande, ¿no? Y da mucho gusto. Por otro lado, trabajar en el día a día se hacía a veces un poco pesado. Yo creo que estábamos deseando salir de la cárcel y salir de las celdas un poco para que nos diese el aire, ¿no? Pero sí es cierto que de alguna forma te contamina y yo creo que es la 3ª o 4ª vez que veo la peli y me sigo emocionando. Me parece que es una historia emocionante y que me siento muy orgulloso de haber participado en ella. Hay que decir que la modelo se llama así porque era un modelo de prisión. Se inauguró en el año 1904 y era la primera prisión que tenía agua corriente y celdas para un solo preso. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Como ha dicho Javier, nos queda un año de muchísimas películas españolas y ya sabéis que aquí en Cines Embajadores, bueno, pues estaremos encantados de seguir recibiendo actores como él y a directores, así que, bueno, pues muchísimas gracias siempre por vuestra confianza y a ti, Javier, por haber venido y apoyar esta sala que recomendadla. Javier es cliente.